Gracias por asistir a esta conferencia sobre el reto de superar la internacionalización. Mi nombre es Rafael Fuentes Candau, soy el director provincial de ICEX aquí en Málaga y como os pongo aquí, un poco mi idea de la sesión de hoy es invitaros a conocer y a madurar cuáles son las opciones que ofrecen los mercados internacionales. En segundo lugar, presentar algunos elementos globales que nos están afectando al funcionamiento. En tercer lugar, intentar ver algunos aspectos relacionados con la estrategia, sobre cómo puedo organizarme para internacionalizar mi empresa. Y por último, daros a conocer cuáles son los instrumentos de apoyo a la internacionalización que tiene el Instituto de Comercio Exterior. Esos serían un poco los 4 objetivos de la sesión que en estas diapositivas voy a intentar resumiros, ¿no? Lo primero que quiero explicaros o motivaros, ¿no?, es que nosotros entendemos la internacionalización como un proceso organizado y proactivo de búsqueda de negocio en el exterior. Es decir, no entendemos la internacionalización como algo reactivo en el que tú estás en tu despacho esperando que te llamen o has hecho una campaña de AdWords y ya sabes que alguien te va a llamar. Eso está muy bien, pero además de eso hay que hacer una labor proactiva, una labor de reestudio continuo, y por tanto pongo esta foto ahí de Gómez Noya entrando en el Ironman, porque realmente yo considero que la internacionalización es un Ironman, es compleja, pues porque tienes que estar muy pendiente de tus clientes no están en España, sino que están en distintos usos horarios, con distintos idiomas, distintas culturas, y eso implica que tienes que organizarte de manera muy diferente y prepararte tanto técnicamente para conocer aspectos relacionados con la exportación, con la inversión, con la atracción de inversiones, con la firma de contratos internacionales, y también tienes que prepararte psicológicamente, puesto que es duro el tener que estar muy pendiente de que a lo mejor alguien te impague al otro lado del charco o que alguien no quiera cogerte el teléfono cuando tú has estado detrás de esa persona durante un montón de tiempo y has viajado a una feria y has hecho todo un esfuerzo por intentar cerrar un negocio con esa persona. Por eso yo lo considero un Ironman, ¿no? Antes ponía la diapositiva de una maratón y ya me he dado cuenta de que eso no es suficiente, ya hay que ser un verdadero máquina para triunfar en la internacionalización. Pero con eso no quiero desmotivaros, por lo que os voy a poner en las siguientes diapositivas. En realidad, todo el mundo que se propone hacer un Ironman al final lo consigue. Lo que hay que hacer es proponérselo e intentar buscar los instrumentos para conseguir ese objetivo. Bien, yo quería plantearos en primer lugar, porque esto afecta a nuestro día a día y por tanto a la vida empresarial, qué es lo que está pasando alrededor nuestra, ¿no? Y esta mañana hemos tenido una mesa redonda sobre el entorno internacional y hablábamos de la incertidumbre, ¿no? Estamos en un entorno bastante incierto y además esa incertidumbre ahora mismo tiene un efecto muy diferente o una situación muy diferente a la que existía antes, y es lo que ha generado la tecnología. Es decir, la tecnología ha permitido muchas cosas buenas y va a seguir permitiéndolas en el futuro, pero también es cierto que la tecnología ha multiplicado el valor de la incertidumbre, ha generado que la incertidumbre sea mucho más compleja de gestionar, puesto que hay mucha más sobrereacción por parte de las empresas, por parte de los países y por parte de los individuos. Entonces, en esa tesitura, las empresas tienen que anticiparse a los problemas desde nuestro punto de vista, ¿no? Tienen que intentar ver dónde pueden venir esas dificultades, estar siempre alerta, ¿no? Ese es un poco el concepto. En segundo lugar, han surgido cadenas globales de valor. Ya las empresas o los productos ya no se fabrican en un determinado punto, sino que se fabrican en múltiples sitios y tu valor añadido ya no está en cómo haces tú el producto para tu mercado, sino que a lo mejor tu valor añadido es encontrar a alguien que a lo que tú puedas venderle ese producto y que él lo haga más grande todavía, ¿no? Pues a lo mejor en componentes de automóviles no se ve más claro, pero también en ingeniería, ¿no? Ahora mismo si tú eres un ingeniero de medio ambiente muy potente, si quieres entrar en Chile, que es un país muy seco, y consigues convencer a los ingenieros civiles allí chilenos para venderles tu know-how y que apliquen tus conocimientos de ingeniería medioambiental en Chile, puede ser muy competitivo, y ese sería otro elemento de cadena de valor. Me estoy integrando en la cadena de valor, ¿no? Y por otro lado, no hay que perder de vista que a nivel global, cada vez el comercio entre los mercados emergentes es creciente, es decir, ya supera el comercio entre los países desarrollados. Y eso hace que muchas veces cuando tú vas a un mercado emergente de un país desarrollado, pensando que eres el tope de gama, te das cuenta de que te da un batacazo, porque realmente ellos están acostumbrados a comerciar con países que son iguales que ellos. Por tanto, hay que ir con un poco de humildad, ¿no? Eso también hace que tengamos que resetear a veces un poco y acoplarnos a lo que nos encontramos, ¿no? Últimamente encontramos un escenario adicional de incertidumbre, que es todo el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las barreras comerciales que se están imponiendo por parte de Estados Unidos a productos europeos, toda la situación de incertidumbre y de desestabilización que se está produciendo en Latinoamérica desde el punto de vista, digamos,
institucional por temas económicos también, y eso genera una situación bastante compleja, pero eso no significa, y por eso pongo aquí lo de selección de mercado, desde mi punto de vista, que haya que ser pesimista, sino lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista es intentar encontrar aquellas oportunidades de mercado que existen en algunas zonas del mundo, y simplemente lo que tenemos que hacer es tener a nuestra empresa preparada para ello y asesorarnos de la mejor manera posible para intentar evitar incurrir en algún problema. Para eso tenemos instituciones públicas, como es el caso de Stenda, como es el caso de ICEX, como es el caso de las cámaras de comercio, y también existen instituciones privadas, como es por ejemplo Unicaja, o como es por ejemplo CESTE, que ayuda a la cobertura de riesgos, o como es por ejemplo el ICO, que es un banco público. Es decir, hay un montón de entidades que están a vuestra disposición para intentar ayudaros. Lo que quería con esta diapositiva es trasladaros un mensaje de optimismo, pero sin ingenuidad, es decir, que yo creo que hay posibilidades, y lo único que hay que hacer desde mi punto de vista es intentar organizarse de la mejor manera posible. A lo mejor hay que ser un poquito más cauto de lo que se era antes, pero no perder la esperanza, ¿no? Sino seguir entrenando para terminar el Ironman con una buena marca y terminarlo, y intentar contar con una estrategia, que es lo que os pongo aquí, ¿no? Entonces, en estas diapositivas os transmito que realmente sí se puede, ¿no? Este es el peso de las exportaciones de bienes y servicios en relación al PIB, ¿no? Estamos ya por encima de países como Italia, como Francia, es decir, que no es un mensaje triunfalista, es simplemente que realmente las empresas están exportando, están buscando negocio fuera, y ahí es un reflejo de cómo las exportaciones han ido creciendo por encima del PIB y cómo tanto bienes y servicios suman todos los años un poco más. Eso implica un aumento de la base exportadora y un aumento del número de empresas que exportan, como vemos en las siguientes diapositivas. Pero aquí hay una película que es, por un lado, positiva, pero también tiene su lado negativo, ¿no? El número de empresas, que es lo que aparece aquí a la izquierda, estas son empresas exportadoras de bienes, ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Como veis, 147.000 en 2014 a 204.000 el año pasado. Sin duda ha crecido mucho, pero si los agregamos por el tipo de empresa que exporta, nos damos cuenta de que la mayoría de esas exportaciones están produciéndose por empresas que exportan menos de 5.000 euros. El resto de empresas, aquellas que exportan entre 5 y 25.000 o entre 25 y 50, entre 50 y 500, si os dais cuenta, ha venido reduciéndose el número de empresas que exportan esa cantidad. Y por otro lado, hay el número de empresas más grandes que han mantenido más o menos, se han mantenido en torno a 20.000, crecieron un poco y después se redujeron, y ahí hay un reto importante, intentar que esta parte de la tarta en bienes, la parte central, es verdad que hay menos empresas exportadoras, pero han ido vendiendo más. Es decir, cada empresa ha encontrado su, como se dice, yo creo que mal, nicho de mercado, y está intentando vender. Digo nicho porque nicho no representa oportunidad, nicho representa una tumba. Entonces yo creo que realmente no hay que hablar de nicho de mercado, hay que hablar de oportunidad de mercado, ¿no? Entonces, estas empresas se han reducido en número, quizá la selección natural ha hecho que sean más potentes y están exportando más, eso sí es cierto, pero hay menos número. El reto está en que estas empresas crezca el número de empresas medianas que están exportando, ¿vale? Y otro elemento que también pasa en la exportación española y que no pasa en otros mercados es que están muy concentrados, ¿no? Las 5 primeras empresas, por ejemplo, suponen el 10% de la exportación. 5 empresas exportan 28.000 millones de euros. 25 empresas exportan el 25% del total de la exportación en bienes, me refiero. Entonces, por ejemplo, el 10% de las empresas, 20.000 empresas, exportan casi el 100%. O sea que está muy concentrado, y ese es otro reto que tenemos que trabajar. Ese número está un poquito más alto antes, hay que seguir trabajando porque las pequeñas empresas, las que hemos visto que están en medio, vayan creciendo. Esto es lo que se denomina la exportación de bienes, ¿de acuerdo? Y con esto he querido motivaros, y la segunda parte es la exportación de esto es la exportación regular de empresas exportadoras regulares de bienes. Son aquellas que han exportado durante más de 4 años seguidos, y como veis aquí sí que ha habido un crecimiento tanto de las exportadoras totales como de aquellas que exportan más de 50.000 euros. Esta es una historia positiva, que un poco refrenda lo que os he comentado antes de empresas medianas que están buscando su crecimiento, ¿no? Y ahí vemos que las empresas regulares sí que hay una estadística que sí nos refleja que si en 5 años o en 4 años hemos conseguido que 5.000 empresas más se incorporen de manera regular a la exportación, eso creo que es muy positivo. Esto por lo que se refiere a los bienes. Después tenemos la exportación de servicios. No puedo daros el número de empresas de servicios porque a través de un acuerdo con el INE tenemos el número de empresas exportadoras de servicios, pero no podemos dar el número porque es confidencial. Lo que sí quiero mostraros es esta tendencia, ¿no? Durante los últimos años, y si nos vamos más atrás, se ve todavía más claro, las empresas de servicios sí que han crecido marcadamente a lo largo de los últimos años. Y a diferencia de lo que pasa es que no he querido ponernos más datos,
A diferencia de lo que pasa en la de bienes, aquí sí que está mucho más distribuido. Aquí sí que hay empresas que exportan 5.000, que exportan 20.000, que exportan 100.000. Es decir, es mucho más variado y, por tanto, una de las historias del éxito, yo creo, digamos, de la exportación española es una cierta estabilidad en la exportación de bienes y, sobre todo, un crecimiento muy fuerte de los servicios no turísticos, que son los que aparecen ahí. Servicios a empresas han crecido muchísimo, servicios financieros, servicios tecnológicos, servicios de transporte, telecomunicaciones, todos esos servicios han crecido mucho, servicios de consultoría, servicios de marketing, toda esa parte es lo que está haciendo que, y más en una provincia como Málaga, está creciendo muchísimo esa exportación de esos servicios, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Pues con esto que os pongo aquí. Desde mi punto de vista, después de 15 años hablando con empresas, en Málaga durante los últimos 5, pero por todo el mundo en años anteriores, estas variables o estas claves yo creo que son importantes cuando uno está pensando en hacer crecer su empresa en el exterior, bien sea iniciando una exportación o consolidando su actividad en el exterior, ¿no? Lo primero es importante convencer a la dirección de la empresa. De nada sirve que haya un director comercial que esté obsesionado por exportar si el director general de la empresa en realidad está más convencido de que lo que hay que hacer es más o menos moverse en el chiringuito que estoy, porque ya estoy bastante ocupado con lo que tengo aquí resolviendo mis problemas del día a día, ¿no? Es importante que el director general de la empresa confíe en que exportar es interesante y hacer números, es decir, que si es un Ironman, eso cuesta dinero. Cuando uno abre una empresa, hace un plan de negocio y sabe cuánto le va a costar el autónomo, sabe cuánto le va a costar el alquiler, sabe cuánto le va a costar la luz, sabe cuánto le va a costar N cosas, ¿no? El asesor fiscal, pues cuando tú vas a irte al exterior también tienes que saber cuánto te va a costar enviar un contenedor a tal sitio, sabes cuánto te va a costar contratar a una persona que sepa idiomas, saber cuánto puede costarte que tenga una persona durante una serie de horas en la empresa para que te ayude a ir creciendo, o sea, hacer un plan financiero, ¿no? Y después la segunda parte sería ver realmente aquello que es potente en tu oferta, es decir, no intentar vender cualquier cosa, sino ser dónde está tu competitividad, dónde puedes ganarle al contrario, ¿no? Esa es la segunda parte, intentar buscar la excelencia, ¿no? La tercera es intentar asignar responsabilidades. Hay veces que hay empresas que solamente son 3 personas y yo siempre digo que lo que no puede pasar es que las 3 personas sean las responsables de la exportación. De esas 3 tiene que haber una que sea la responsable y a la que se le asignen las responsabilidades de los marrones que se cometen. Entonces, porque si no, al final puedes acabar con una situación en la que no puedas asignar responsabilidades y por tanto no puedas depurar qué es lo que está pasando mal, porque si hay 3 cabezas pensando y haciendo las cosas, no puede, o desde nuestro punto de vista, no funciona correctamente, ¿no? Es importante diferenciar la gestión del comercio exterior, que es la operativa del comercio exterior, los Incoterms, los contratos de compraventa internacional, a la gestión de la labor comercial. A lo mejor tú puedes tener un tipo que es buenísimo en la gestión de comercio exterior porque es muy ordenado, pero después el tipo no convence a nadie. Entonces no es un buen gestor comercial. No tienes que saber diferenciar esa materia y para qué quieres a esa persona. Tienes que elegir bien el mercado, tienes que hacer números, no dejarte llevar por tu corazón latino, que todo va a funcionar bien porque me lo dice mi amigo y porque ha tenido éxito en tal mercado. Tienes que hacer números, tienes que, como he dicho antes, hacer un plan y a partir de ahí, pues, ya no sigo más adelante porque si no, además, se me va de tiempo y quiero explicaros un poco los instrumentos. Yo creo que es importante adecuar ese plan estratégico a cada mercado. Si tú has ido creciendo mucho en un determinado mercado, en Francia, eso no significa que las mismas variables te vayan a funcionar en Bélgica, o que te vayan a funcionar en Italia, o en Portugal, siendo mercados relativamente similares. Tienes que empezar de cero, ¿no? Tienes que ver un poco desde el principio qué cosas tengo que valorar para que mi producto pueda venderse bien, o mi servicio se pueda vender bien en ese mercado, ¿no? Y una última cosa, si mucha gente que no se fía de la competencia, ¿no? Dice, la competencia es mi competencia. Y yo a veces pienso que ese es un error que tenemos los españoles, que a veces no nos gusta colaborar con empresas que son similares a nosotros. Y a lo mejor cuando decimos, tenemos que incrementar el tamaño de la empresa española, a veces incrementar el tamaño de la empresa española no tiene por qué significar hacer crecer mi empresa estructuralmente. A lo mejor puedo hacer crecer mi empresa si colaboro con empresas similares o incluso iguales, porque a lo mejor puedo ofrecer cosas a mis clientes que si yo voy a venderle a una gran distribución comercial en Perú y me quiere comprar no sé cuántos contenedores de subtropical, si no tengo suficiente no voy a poder optar a eso. Sin embargo, si me asocio con 2, a lo mejor sí puedo venderle un contenedor, aunque seamos 3 los que estemos vendiendo, pero de la otra forma no, ¿no? Pues eso es algo que tenemos que seguir trabajando nosotros, dando esos mensajes y vosotros intentándolo. No siempre se consigue, pero intentándolo. Muy bien, pues una vez que os he motivado, espero, y que a partir de ahora pues todos tengáis vuestra mente puesta en el exterior, quiero contaros un poco cómo estamos estructurados y qué instrumentos tenemos. De manera muy breve, tengo más o menos unos 7 minutos más o menos,
de manera muy breve para que veáis, porque la idea es simplemente contar unas pinceladas y que después, si alguno tiene alguna duda, pues me pregunta y lo comentamos en bilateral. Nosotros somos una entidad pública, pertenecemos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y nuestro objetivo es ayudaros a internacionalizaros, intentar que la economía española crezca en el exterior a través de exportaciones, a través de inversión en el exterior y atrayendo inversión a España. Esas tres actividades se realizan de manera continuada y en la siguiente diapositiva os explico cómo. ¿Para qué empresas están diseñadas nuestros instrumentos? Para cualquier tipo de empresa, empresas que están iniciándose, tenemos algunas actividades, por ejemplo, muy interesantes para startups, otras actividades que son más interesantes para empresas que ya están, digamos, en un estadio más elevado, pero que todavía no están exportando, otras que están ya exportando algo, otras que están ya exportando mucho, y algunas que incluso están implantadas fuera y que quieren crecer más o que quieren abarcar otros mercados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con programas de formación, mucha información, como veremos luego, aspectos relacionados a la promoción, es decir, intentar que la imagen de España se venda fuera y que eso actúe de tirón de nuestros productos, que los clientes extranjeros en los países latinoamericanos nos conocen mucho, pero hay muchos países africanos y muchos países asiáticos que España pasa muy desapercibida. Entonces, con campañas de promoción para determinados sectores, porque a lo mejor sí nos conocen por gastronomía, pero no conocen nuestra tecnología, ni conocen a lo mejor nuestros bienes de equipo, ni conocen a lo mejor determinadas soluciones de biotecnología, pues con campañas de distinto tipo, desde participación en ferias, hasta campañas en redes sociales, hasta acciones de traer prescriptores a España para que conozcan la realidad de nuestros sectores y que después la cuenten en su mercado, hacemos promoción de nuestros productos y de nuestros sectores en el exterior, intentando transmitir la excelencia de nuestros productos fuera, ¿no? Y también con un cierto apoyo económico. Lamentablemente nuestro presupuesto es limitado y el apoyo económico es reducido, pero intentamos, en la medida de lo posible, aquellas empresas que necesitan más apoyo económico, que son aquellas que son más pequeñas, que tienen más difícil acceso a la financiación o que no han empezado todavía a exportar y no saben muy bien cómo organizarse y van a dedicar mucho tiempo y dinero a intentar ver hacia dónde pueden disparar, pues ahí es donde enfocamos nuestro apoyo económico más potente, ¿no? Y por último, aunque no lo voy a contar hoy, hay mucha financiación que es complementaria a la bancaria, que trata de ayudaros cuando tenéis que ejecutar un determinado proyecto a financiaros quizá una parte inicial y después ya la banca es la que se incorpora a catapultar o a impulsar aún más el crecimiento de vuestro negocio. Aquí en esta diapositiva os he recogido la página web de ICEX, donde podréis ver que los instrumentos están, digamos, definidos en función del tipo de exportador, nuevo exportador, exportador habitual, implantación y captación de inversiones. Y por otro lado también, si señalas país o sector, si eliges un país, te llevaría, por ejemplo, a la página de Colombia, que es esta que os he puesto aquí. Aquí aparece toda la información que vosotros podáis pensar que os interesa de Colombia. Y si tenéis alguna duda adicional, podéis contactar con la oficina comercial en Bogotá, igual que esta, hay 98 más en todo el mundo, que os ayudan a dilucidar si merece la pena hacer un esfuerzo en un determinado país. Su objetivo fundamental es evitaros perder el tiempo, haceros perder el tiempo y daros la información y las indicaciones que quizá son más apropiadas para acceder a ese mercado. Entonces, aquí hay una diapositiva que se me ha pasado. Os voy a comentar así rápidamente el tema de los instrumentos, pero antes quería explicaros que a nivel estructural, ICEX es una institución que pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como os he dicho. El Ministerio dispone de una red de oficinas comerciales en el exterior, que es el grupo de oficinas comerciales que forman parte de las embajadas españolas en el exterior y que dan información y asesoramiento a las empresas cuando ya saben cuál es el mercado al que quieren atacar. Y por otro lado tiene una red territorial, entre las cuales está la Dirección Provincial en Málaga, que lo que hacemos es entrar en contacto con las empresas para ver cuáles son sus problemáticas y cómo podemos ayudarlas a crecer en el exterior. Y aquí os he puesto algunos ejemplos de instrumentos que quizás pueden resultar de utilidad. Hay uno de ellos que va muy vinculado, muy asociado a empresas que quizás están iniciándose en la internacionalización o que tienen un cierto, avance en la internacionalización, pero que quieren organizar esa internacionalización mejor. Hay muchas empresas que nos vienen a ver y nos dicen, sí, yo estoy ya vendiendo en Francia, en Italia, porque conseguí unos contactos, pero a lo mejor no lo han hecho de manera organizada, sino que simplemente, pues afortunadamente han tenido ofertas o demandas más bien de esas solicitudes de esos países y han empezado a vender a esos mercados. Es importante, como he dicho, hacer un plan, ¿no? Entonces, desde ICEX, el programa ICEX Next, es un programa que te da un cierto apoyo económico, hasta 10 o 15.000 euros,
para poder ejecutar un plan de internacionalización. La ejecución de un plan de internacionalización, en muchos casos, tiene inversiones como viajes, como traducciones de páginas web, impresión de folletos, elaboración de merchandising para llevar a clientes, envío de muestras, contratación de personal relacionado con el comercio exterior, elaboración o organización de eventos en destino para captar clientes. Todo eso son inversiones. ICEX lo que hace es apoyarte con hasta 15.000 euros la inversión que tú tienes que ir realizando en ese plan de internacionalización. Eso a través del programa ICEX Next. Para la empresa alimenticias, hace un par de años se creó dentro de Amazon un portal que se llama Foods and Wines from Spain. Entonces, ahí están incluidas una serie de empresas que cumplen unos requisitos, que tienen un nivel de calidad adecuado, que son productos españoles y de determinados productos, no todos los productos alimenticios, sino determinados productos. Y entonces, pues ICEX hace muchísimas campañas de difusión de la página de ICEX o de este portal en Amazon para que los clientes de Amazon, que es donde se vende un porcentaje muy elevado de lo que se vende actualmente en el mundo, pues entren a nuestro portal, al portal Foods and Wines from Spain. También, otra de las actividades que realizamos para hacer que las empresas puedan vender en el exterior es organizar participación en ferias internacionales a través de pabellones grandes o de stands de un relativo tamaño, y dentro de esos pabellones incluimos a las empresas españolas y les organizamos agendas de reuniones con potenciales clientes, distribuidores, dependen del perfil de la feria, ¿no? Vamos a ferias muy grandes, como puede ser SIAL, o como puede ser Alimentar en Barcelona, y vamos a ferias también, o como puede ser la feria Big Five, que es en Emiratos Árabes Unidos, que es de temas de construcción, y también vamos a ferias más pequeñas, como puede ser la Nordic Food en Finlandia, o alguna feria más biotecnológica que hay ahora mismo no recuerdo el nombre, que hay en Estados Unidos, ¿no? En el caso de las ferias más pequeñas, vamos con un stand entre unos 40 a 50 metros y metemos a las empresas en mesas dentro de ese stand y generamos networking. En las ferias más grandes, pues tenemos un pabellón más grande que atrae público al pabellón español, y de ahí intentamos generar tránsito y tráfico entre las empresas que forman parte del pabellón español. ¿Dónde está, dónde está la ventaja ahí? Pues que las empresas que participan en ese pabellón tienen una buena ubicación, y después que les sale un poco más económico que si van por ellas solas, ¿no? Que al final ICEX no es que dé una subvención por ir directa a la feria, sino que el coste de la contratación del espacio es bastante más reducido que si fueras, tú solo como expositor en esa feria. Y por último, también quería señalaros o voy a señalar dos hasta que me da tiempo. Hay uno que es un servicio que brindan las oficinas comerciales, que es cuando una empresa ya sabe que hay un mercado que le interesa. Vamos a poner el ejemplo de Grecia, ¿no? Hay una empresa a lo mejor que quiere vender determinado producto mueble en Grecia. Pues a lo mejor está buscando cómo acceder a ese mercado. Pues la Oficina Económica y Comercial en Atenas puede proporcionarle un listado de potenciales distribuidores que pueden llegar a hoteles o a determinadas constructoras que puedan utilizar sus muebles en la construcción, o si quiere puede contactarles directamente con los hoteles. Ya depende un poco de cuál sea la estrategia más apropiada para ese mercado. La oficina comercial le propone cuál es la estrategia y le proporciona los contactos para que pueda poner en marcha un negocio en ese mercado. Ese ejemplo de Grecia puede ser trasladable a cualquier país del mundo y para cualquier sector, ¿de acuerdo? Y ya lo último, los centros de negocio es muy útil para cuando uno quiere probar un mercado, ¿no? Hay 28 centros de negocio en todo el mundo, por ejemplo en Bogotá hay uno, y son espacios dentro de la oficina comercial que se alquilan por unos $300 al mes. Entonces lo que hace la empresa es, durante un mes, prueba el mercado, es decir, está en esa ubicación reuniéndose con potenciales clientes, y una de las cosas que más tensión genera es cuando tú llegas a un país que tengas que estar reuniéndote con los clientes en el hall del hotel o teniendo que ir a la empresa para poder reunirte con ellos. Entonces, el tener un espacio propio es muy interesante, puesto que te permite tener una cierta sensación de estabilidad en el mercado y te da una garantía de cara a poner en marcha ese negocio ahí. En el momento puedes estar como máximo 6 meses en ese centro de negocio. Si a los 6 meses no ha funcionado, pues ya tienes que buscarte la vida por otro lado. Si ha funcionado, pues posiblemente lo que hace, o antes incluso de esa fecha, hay empresas que ya saltan y se van a una oficina, ya, o sea, van un poco... es un poco como un elemento para probar un mercado. Está siendo muy utilizado, por ejemplo, por ingenierías, por empresas de consultoría que necesitan tener, a lo mejor una empresa que vende un producto, sí puede reunirse con un distribuidor y ya le manda el producto al distribuidor y el distribuidor se encarga. Pero una empresa más de servicios sí necesita tener un contacto más directo con el cliente, porque a veces un socio local necesitas tenerlo un poco más, controlado o un poco más motivado, y esto es una buena manera de acceder al mercado a un coste bastante reducido.
Y nada más, espero haberos convencido, para aquellos que estáis iniciando, para que lo iniciéis, y para aquellos que estéis ya exportando, para que consolidéis vuestra internacionalización, y estoy a vuestra disposición para responder cualquier pregunta que tengáis, ahora o después en bilateral. Tenemos el stand ahí enfrente, o sea que estamos a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias.